Hoy vamos a empezar efectivamente a modelar objetos y lo vamos a hacer modelando esta torre de ajedrez. Listo, puede tener variaciones. De hecho, con seguridad le vamos a ir haciendo variaciones eh, a partiendo de las referencias que tengo en el canal de recursos, creo que fue donde los envié. Entonces, vamos a modelar una torre y un caballo. Listo, las siguientes clases vamos a estar trabajando en otros modelos entre comillas más simples, pero vamos a ver que tienen detallitos que los van a hacer interesantes. Hoy vamos a trabajar sobre estos dos porque son muy buen punto de partida. Entonces, para empezar a modelar cualquier objeto hay que tener en cuenta las siguientes, entre comillas, indicaciones. La primera es, ¿cuál es la forma general del objeto? ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? La forma, en términos generales, que más se asemeja a la forma final del objeto. En este caso es muy fácil de leer, es un cilindro, ¿cierto? Podemos partir de un cilindro para crear esta torre. Entonces iniciemos creando un cilindro. Recuerden, el acceso rápido para crear objetos es Shift A, entonces Mesh, Cylinder. Algo que acabo de notar que no les he mencionado. Tengo acá más opciones de las habituales y la razón es que tengo ciertos add-ons habilitados y les sugiero que los habiliten ustedes también porque vamos a estar trabajando con ellos. Todos son add-ons gratuitos que vienen con Blender. Listo. Entonces les voy a mandar una captura de pantalla de los add-ons que yo tengo acá habilitados y que vamos a estar utilizando para que ustedes los habiliten también en sus casas. Tenemos este Add Mesh Extra Objects, tenemos Import Images as Planes, tenemos Modifier Tools, Mesh F2, Loop Tools, Node Wrangler y Paint Palettes, pero este lo vamos a usar más adelante. Este no es muy relevante, solo que lo pueden ir poniendo de una vez. Listo. Todos están dentro de... Pueden poner acá en Add-ons, en All y buscarlos uno por uno o cada uno por su categoría. Listo. Y los habilitan. Son estos que les acabo de enviar. Y esa es la razón por la cual yo tengo acá en Add Mesh unos objetos adicionales. En algún momento los vamos a usar. Por hoy podemos trabajar sobre un cilindro. Lo primero que vamos a hacer con este cilindro, ya sabemos que el cilindro va a ser torre. Entonces pongámosle nombre. ¿Por qué? Porque es de las cosas más fáciles de omitir. Entonces hagámoslo de primero. El ajedrez lo vamos a trabajar en una escala entre comillas real, entonces va a ser un objeto interactivo y el prefijo para los interactivos va a ser IO de Interactive Object. El nombre, recuerden que el nombre puede ser en el idioma que ustedes prefieran con la condición específica de que todos los assets sean nombrados siguiendo la misma convención y en el mismo idioma. En este caso, yo voy a llamarlos en inglés por mera convención, pero recuerden que pueden usar el idioma que prefieran. Pues la torre en ajedrez es rock. Listo. Ya tiene nombre, genial. Ahora vamos a revisar las dimensiones, porque este cilindro de 2 por 2 por 2 metros está bien lejos de ser como esta pequeña torre que yo tengo acá, entonces vamos a modificarla acá. De una vez, la altura son como más o menos 10 centímetros, poco menos de 10 centímetros. Trabajémoslo de 10, entonces 0.1 unidades. Y el diámetro, en este caso, que va a ser el mismo ancho y profundo, son por ahí unos 4 centímetros. Hagamos esto a ojo, confíen en mí, esto está muy estudiado hoy en día. Entonces 4 centímetros. Listo. Eso quedó un objeto súper pequeño. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese objeto? Con el punto del teclado numérico enfocamos los objetos seleccionados. Listo. Alternativamente podemos pedirle en las opciones de View, en Frame Selected, acá está, y está el acceso rápido, el punto del teclado numérico. Listo, Frame Selected.
Entonces ya ahí tenemos un cilindro de las dimensiones que corresponden con una escala que no corresponde. Ya vamos a arreglar eso. Y lo que vamos a hacer ahora es desde una vista ortográfica desplazarlo hacia arriba. Entonces lo voy a desplazar con grab y z para desplazarlo sobre el eje z hacia arriba hasta que me quede sobre la línea entre comillas del horizonte, sobre el plano, el origen del mundo. Listo. Entonces acá ya reviso y ese queda como en 0.04. Tiene sentido que esa es la altura que le puse. Ah, no, la altura son 10 centímetros. Aquí estos son 0.5. Y ahí ya sí me quedó con toda certeza sobre la línea que corresponde. Ya tiene el tamaño que corresponde. Ahora vamos a resolver el inconveniente del origen que está desviado de la base y de las escalas que están, por supuesto, desviadas de lo que necesitamos. ¿Y cómo se resuelve? En el menú de objeto le vamos a decir que aplique todas las transformaciones que hicimos. Listo. ¿Eso qué hace? Eso coge y dice, listo, el origen es el origen del mundo porque ya me dijo que esa es la transformación. La escala es esa que usted tiene, no tiene forma de moverla, y la rotación, aunque no la habíamos movido, es esa que teníamos. Entonces ya está, quedó todo fijo. Listo. Otra forma de acceder a ese menú es con Control A. Listo. Entonces fíjense, siempre tenemos al lado el acceso rápido del teclado. Entonces Apply es Control A. Ya tenemos todo organizado para empezar a trabajar. Nos falta un detalle fundamental y es guardar, porque no queremos perder trabajo, ¿cierto? Esto se va a llamar, vamos acá a otra carpeta que sea de martes y jueves. Y esto se va a llamar ajedrez. Y fíjense que yo siempre guardo copias incrementales. Vamos a empezar con una copia 0.00, una versión 0.00. Y a medida que vayamos avanzando en el modelo y alcancemos ciertos puntos entre comillas críticos, vamos a crear una copia incremental para ir teniendo copias de respaldo. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar y lo primero que vamos a hacer es ir a modo de edición. Listo. En modo de objeto podemos controlar las propiedades generales del objeto y en modo de edición tenemos la posibilidad de modificar la estructura del objeto. Listo. Todo objeto en 3D, pónganme atención en este detalle por favor que es importante, se compone de tres elementos No, yo fundamentales. tengo una pregunta. Sí, ¿quién pregunta? Sino que lo que yo tengo, pues yo hice los pasos y el origen de lo que yo tengo no es el origen del mundo, es el origen de mi figura. No sé si me entiende. Mándanos una captura de pantalla por favor, creo que sí Voy. entiendo. También tenemos a Catalina por acá de visitante. ¿Qué más, Catalina? ¿Qué ha habido? Hola, profe. Aquí recordando buenos tiempos. Genial. Ah, Alejandro, la razón es que no lo desplazaste sobre el eje de Z. Entonces, en una de las vistas ortográficas, o bueno, no necesariamente una vista ortográfica, solo que en las vistas ortográficas se ve con más claridad el origen del mundo, digamos el plano, y el tuyo está desviado, está donde venía inicialmente, es decir, en toda la Ah, ya, mitad. sino que entonces debe ser que se me pausó como el video de la clase en ese momento, que no lo había visto. Ah, puede ser, pero esa es la razón, listo. Pues Ya, ya listo, apenas lo ya lo. ubiques en su posición y aplicas la transformación, él va a quedar con el origen en donde corresponde. Profe, Listo. pregunta, ¿tenemos que hacerlo directamente con las medidas que tú hiciste o podemos hacerlo más o menos No, a no, no. nuestro gusto? Yo estoy trabajando sobre esta referencia y con medidas a ojo aproximadas. Entonces eso tiene, digamos, una ligera posibilidad de desviarse. Ustedes pueden trabajar con las dimensiones que les parezcan convenientes siguiendo las referencias que escogieron. Listo.
Si ustedes me dicen, es que yo estoy armando un ajedrez que va a ir en el parque de no sé qué y que la ficha mide 1,5 metros, pues si yo les creo, la ficha mide 1,5 metros, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues esta es mera referencia por la que yo estoy trabajando acá. Listo. Pues no se preocupen mucho por eso. Profe, Componentes más. Sí, contame. por ejemplo, tu escala está en 1, 1, 1 en Z, X y Y. ¿Yo cómo hago Sí. para mantenerla pues en 1, 1, 1? La misma situación que le acaba de suceder a Alejandro, pero con la escala en vez de la ubicación. Hay que aplicar esa transformación. Listo. Entonces, si seleccionas el objeto, le das aplicar escala, él te va a fijar esa transformación y a declarar entonces que esas dimensiones son la escala 1, 1 y 1. Listo. Ah, sí, Hay listo, una ya lo acabo. pregunta que, hay una pregunta que no han formulado aún y que es importantísima. ¿Cómo nos afecta que este 1, 1, 1 sea irregular? ¿A alguien se le ocurre alguna razón por la que eso nos afectaría? A la hora de exportar el modelo a lo mejor para Unity. Listo, esa podría ser una situación en la que nos afecte, pero no, hay otra más directa, más tangible. Resulta, vamos a poner acá varias cosas. Profe, qué pena. Sí, ¿Cómo era lo de la escala que no lo vi? Qué pena. con lo de la escala se aplica en objeto, apply, listo, y escala. Alternativamente con control A, Listo, gracias. de nada. Gracias, profe. Resulta, si estamos transformando un objeto que tiene escalas irregulares y en modo de edición empezamos a hacer cambios, la referencia de la posición de cada uno de los vértices que estamos modificando va a estar desfasada con este factor de escala. Listo. Quiere decir que realmente este objeto que está partido en 4, digamos que esta línea no estaría, vamos a decirlo de manera alegre, punto 25, punto 5, en punto 75 unidades de este objeto, sino que estaría en ese punto 75 por este factor de escala. Listo. Y eso nos va a afectar el comportamiento de algunas herramientas. ¿Qué herramientas? Sobre todo las que modifican todo el objeto o una selección grande de manera amplia. Porque entonces él va a aplicar la herramienta, el comando que le pidamos y lo va a multiplicar por el factor de escala o la transformación que tenga en ese momento y nos va a entregar un resultado que no es el que esperamos, pero que tiene mucho sentido en el contexto en que se está usando. Entonces, por eso es importantísimo que las escalas, cuando estamos ya en modo de edición, que las escalas sean consistentes, porque así podemos garantizar que las herramientas se van a aportar como corresponde. Listo. Ahora, todos los objetos en 3D se van a componer de 3 elementos fundamentales. Vértices, acá los llaman vertex por su nombre en inglés. Bordes, acá los llaman edges por su nombre en inglés de nuevo. Y faces, listo, esto, caras. Con estas caras hay una particularidad importantísima. Un vértice es un punto en el espacio, ya, él solito funciona como una entidad aislada, él es un punto en el espacio. La unión de dos vértices es un borde. Vamos, estoy riendo acá, para que se vea, listo. Y si yo tengo 3 vértices o más unidos, estoy creando un triángulo y a partir de allí caras. Listo. Una cara puede tener mínimo 3 vértices y de ahí para adelante los que sean. Pero mínimo 3 vértices. Y esta es la razón por la que las tarjetas de video aún hoy en día renderizan triángulos. Listo. Porque es la forma, es la superficie más simple que se puede construir. Entonces el concepto hay que tenerlo presente. ¿Cómo editamos nosotros en Blender vértices, caras, vértices, bordes y caras? Tenemos en la parte superior izquierda
en esta parte la posibilidad de escoger el modo de edición. Listo. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a editar vértices, por defecto él viene en edición de vértices, le doy clic a los vértices. Si quiero editar bordes, clic a los bordes. Entonces ya tengo acceso a los bordes de manera individual. Y si quiero editar caras, entonces clic a las caras y tengo acceso a las caras de manera individual. Listo. Alternativamente puedo utilizar los accesos rápidos. Entonces yo puedo coger y decir que el 1 del teclado alfanumérico van a ser los vértices, el 2 los bordes y el 3 las caras. Listo. Y así voy a navegar mucho más rápido y no voy a tener que estar viniendo acá a dar clic, sino que con el teclado voy a ir cambiando como me haga falta. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, regresando a nuestra torre, vemos que la torre está partida de manera transversal en varios puntos. Entonces vamos a empezar a modificarla de esta misma manera. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearle un loop nuevo. ¿Y qué es un loop? Un loop es una, digamos, ¿cómo se traducirá esa palabra sin decir circunferencia o ciclo? Es un Sería ciclo. como una Listo. especie de arandela o algo así. Eh, Podría ser, pero no tiene que ser necesariamente redondo. Es un ciclo completo y continuo. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que donde inicia, termina, le da la vuelta completa. Vale. Eso nos va a interesar más adelante y lo vamos a ir trabajando constantemente con más profundidad, pero en este momento nos interesa saber que necesitamos loops porque resulta que nuestra torre es cilíndrica. Quiere decir que todo esto son loops continuos. En cada uno de los accidentes formales de este modelo es continuo, le da la vuelta completa. Entonces tiene mucho sentido empezar a trazar loops para marcarlos, para definirlos. Listo. ¿Y cómo creamos loops nuevos? En este momento solo tenemos dos, por supuesto son insuficientes. Para crear loops nuevos vamos a utilizar la herramienta loopcut. Listo. El acceso rápido a esta herramienta es control R. ¿Cómo funciona? Yo selecciono la herramienta y fíjense de inmediato, no sé si se alcanza a ver bien ahí con la transmisión del video, pero fíjense que me aparece una línea intermitente continua que le da la vuelta a mi modelo que me define lo que sería este loop. Listo. Entonces si yo le doy clic allí, si yo le doy clic, confirmo el comando. Si le doy clic y lo sostengo, puedo desplazarlo y ubicarlo en donde corresponda. Entonces digamos que vamos a definir la parte superior de la torre, iría más o menos a esta altura. Listo, hay otro un poquito más abajo para este siguiente accidente que tenemos acá. Entonces vamos a ponerle otro más o menos a esta altura. Luego tiene una barriga. De hecho vamos a hacer acá el ejercicio de dibujar cómo iría la forma de la torre para facilitar un poquito el trabajo. Listo. Lo voy a hacer solo a un lado porque el objeto es simétrico. Entonces podemos irnos con la tranquilidad del caso siguiendo esto. Listo. Regreso, puedo llamar la herramienta o puedo utilizar el acceso rápido. Hagámoslo esta vez con el acceso rápido. Entonces control R y puedo ubicarlo en donde corresponda. ¿Qué me interesa? Definir, ese no iba ahí, listo. Definir los accidentes formales más relevantes, es decir, acá esto se tiene que hundir, acá esto tiene que salir, acá tiene que volverse a hundir. Digamos que así. Entonces ya tenemos suficientes loops como para empezar a darle forma. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos Profe, seleccionar un loop. una pregunta, profe. Sí. Es que puse uno de esos límites donde no era. ¿Cómo hago para borrarlo?
Ah, no, ya, toca escapar del país, abandonar eso. No mentiras. Puedes darle control Z, no hay ningún problema. Control Z. Ah, ok. Sí, sí fue el último que pusiste. Si resulta, esa pregunta Pero, está buena, porque resulta que caíste en cuenta, vamos a coger el ejemplo acá, caímos en cuenta de que el que sobraba, vamos a suponer que es este, y lo hice hace rato, entonces el control Z no me sirve. ¿Cómo lo borro sin hacer un daño? Yo puedo coger y seleccionarlo, seleccionar solo los bordes y pedirle con el comando de eliminar, recuerden que es la X, le digo X y él me pregunta, ¿qué quiero eliminar? Entonces, fíjense que en la parte superior yo tengo la posibilidad de eliminar y luego hay tres opciones que dicen disolver. ¿Qué es disolver? Si yo le digo disolver los bordes, él va a disolver solo los bordes que yo tengo seleccionados sin afectarme el resto de la geometría. Entonces así se podría resolver el caso particular en que notamos en algún momento que un loop está sobrando. Por ejemplo, este tendría sentido quitarlo, entonces lo podemos eliminar con X, disolver bordes. Listo. Eso es claro. Sí. Profe, pero... espera, yo intento una cosa. Profe. O respondí Es una que, pregunta Profe, diferente. ¿en qué no, partes que sino que... están las anotaciones? Las anotaciones las encontramos en el menú de propiedades, en la pestaña de View, la parte de abajo, en el menú de anotaciones. Listo. Y yo voy creando capas nuevas para ir haciendo cosas diferentes. Listo, continuamos. Profe, es que qué pena. Yo Sí. no sé qué dice que a la hora de intentar borrar un loop, al disolver, pues uno de esos, no disolví todo el loop, sino como una parte, o sea, entre punto y puntico, me voy a entender. Ah, listo. Eh, pudieron pasar dos cosas. Listo. Voy a suponer que lo seleccionaste con la herramienta de selección de caja. Listo. Y en ese evento, si yo aquí le digo que lo disuelva, me va a disolver solo una parte, lo que está seleccionado. Listo. Entonces, un detalle importante, cómo seleccionar todo un loop continuo. Lo seleccionamos con la tecla Alt. Entonces, Alt más clic va a seleccionar un loop continuo. Si yo selecciono en esta parte, voy a seleccionar este loop. Y si yo selecciono en esta parte, voy a seleccionar este loop. ¿A qué me refiero? Si le doy Alt clic allí, selecciono todo el loop de manera continua. Y si le doy Alt clic acá, selecciono este otro loop de manera continua. ¿Hasta dónde? Hasta donde se interrumpa. Listo, eso resuelve la pregunta, Juan Fernando. Sí, sí, profe, sí, resulta. Muchas gracias. Perfecto. Continuemos entonces, ya tenemos los loops, ahora sigue. Sigue a hacer otra capa de esto para no ir a dañar el boceto. Y hagamos esto de otro color. Ya tenemos todos los loops, vamos a empezar a deformarlos. Y los vamos a deformar de la manera más simple posible, escalándolos. Entonces, Alt, clic, selecciono todo este loop y escalar con la S. O con la herramienta de escalar en la barra de herramientas. Listo, entonces S. Y lo escalo más o menos hasta donde dé a la referencia. Listo. Este otro se puede quedar acá. Este va a tener que ser más pequeño. Hasta acá, acá empiezan a pasar cosas. Entonces ya ahí yo puedo decir, bendito sea, me faltan loops. Ahorita los ponemos. Acá sucede algo interesante. Y es que tenemos una pestañita. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, con una hendidura. Eso quiere decir que necesitamos más de un loop. Entonces vamos a crear otro loop muy cerca. Otro muy cerca también por acá. Y ahí queda la hendidura que queríamos. Listo. Ahora, para hacer este redondeado, necesariamente hay que ponerle más geometría. Entonces voy a hacer dos cosas. Primero voy a desplazar este loop completo hacia abajo. Entonces, grab, Z, y lo desplazo.
¿Qué tanto? Que me quede definida esta forma, estoy siguiendo esta referencia, entonces es muy pequeño, por ahí hasta acá. Voy a crear un loop nuevo y lo escalo. Listo. Acá necesito otro loop porque esa torre es más barrigoncita, entonces como hasta acá y lo escalo. Listo. Acá tiene otro detalle, que es otro loop y lo escalo. Y este loop nuevo me cambió esto, entonces, listo, acá sin hacer preguntas, otro loop y lo escalo. Otro acá. Listo, fíjense que estamos utilizando prácticamente solo dos herramientas, loopcut y escala. Y ya tenemos la forma base de nuestra torre. Acá en la parte superior hay otro detalle interesante que se puede resolver igual al de abajo. Entonces simplemente voy a coger y a crear acá otro par de loops y los escalo. Listo. Y ya quedó prácticamente lista la torre. Falta solamente un detalle. Fíjense en esta parte. Acá vamos a ver una operación diferente. Entonces por favor pónganme atención. Lo que tenemos en este momento es esta torre con la tapa plana. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esa cara de la parte superior. Es decir, esta cara de la parte superior. Vámonos a la vista superior para que se vea con más claridad. Vamos a coger esta cara. La vamos a encoger entre comillas. Y luego esa que resulte la vamos a empujar hacia abajo. Listo. Entonces, empecemos una por una esas operaciones. Lo primero es que vamos a seleccionar una cara. Entonces vamos a modo edición de caras. Listo. Le podemos dar clic en el menú, en la parte superior izquierda, o con el teclado, la tecla 3. Bueno, a veces Teseo ladra. Consideremos que Teseo es el monitor del curso. Listo, pero si no los deja escuchar algo, me avisan para yo repetir. Entonces, modo de edición de caras, con la tecla 3, seleccionamos esta cara y vamos a utilizar el comando insert. Listo. Entonces, si se fijan en Blender, casi todas las herramientas las llamamos con la inicial. Quiere decir que el comando insert lo puedo llamar dándole clic a la herramienta, por supuesto, y utilizándolo desde acá con el guismo, no hay ningún problema. O puedo presionar la tecla I de insert, hacer el insert efectivamente y confirmarlo. Listo, ya está. Ahora, ¿qué sigue? Hay que desplazarlo Profe, hacia no abajo. entendí, qué pena. ¿Cómo, Listo, listo. No hay problema. Vamos a repetir la operación. Los demás entendieron, alcanzaron a seguir toda la instrucción y Teseo dejó escuchar. Sí, profe. Sí, bro. Y sí, Listo, entonces vamos a repetirlo de la siguiente manera. Seleccionamos la cara. Listo. Llamamos el comando insert. En este caso, en vez de darle clic a la herramienta, yo presioné la tecla I y como tengo la cara seleccionada, de una vez habilita la herramienta. Listo. Entonces ya yo puedo definir el espesor y el espesor va a ser este espesor. Entonces yo digo, eso es más o menos como así. Y listo, ya me quedó ese insert. ¿Qué sigue? Sigue coger y empujar esa cara completa hacia abajo. Y lo vamos a hacer con otra herramienta que se llama extrude. Listo, vamos a hacer una extrusión. Y de nuevo, el acceso rápido de manera consistente es su inicial, es decir, la E. Para extruir lo mismo podemos o escoger la herramienta acá y utilizarla con los gizmos
o utilizar el atajo rápido, la tecla rápida, entonces E, y de una vez empiezo a extruir. Fíjense en una diferencia importante cuando yo utilizo los gizmos y cuando utilizo el comando rápido. Cuando yo utilizo el comando, él por defecto bloquea la transformación sobre la normal de esa superficie. Listo, la normal es un vector perpendicular a la superficie. Entonces se va a mover sobre esa normal, puedo extruir hacia arriba o hacia abajo, no hay problema. Pero digamos que por la razón que sea, yo quiero mover eso hacia algún otro lado. Entonces, digamos, yo quiero desplazarlo en el eje X. ¿Qué hacemos? Presiono X y ya queda bloqueado sobre el eje X. O quiero moverlo sobre el Y, entonces ya queda bloqueado sobre la Y. O caí en cuenta, no, bendito, si era la Z la que yo necesitaba, vuelvo y presiono la Z y ya me quedó lista para volverla a utilizar. Listo. Entonces acá ya determino cuál es la profundidad, siguiendo mi referencia, no es mucha, pongámoslo por ahí hasta acá. Y ahora sí me quedó ya casi terminada la torre. ¿Qué nos falta? Nos faltan las muescas que tiene en la parte superior. Listo, estas 4 muescas. Entonces vamos a ver algo nuevo. Esta clase es de muchas cosas nuevas, pero no hay problema, nos vamos a ir yendo con eso. Vamos a habilitar una opción en los overlays. Recuerden que en los overlays están en esta parte. Esto se llama overlays. Y son todas las ayudas que aparecen sobre la pantalla. Fíjense, si yo las apago, que desaparece de la pantalla todo lo que tengo adicional, es decir, la guía de referencia y las anotaciones que tenga. Vamos a seleccionar allí estadísticas. Queremos ver las estadísticas. Listo, estas estadísticas, voy a tomar una captura de pantalla para que lo tengan. Entonces está en overlays y en estadísticas. Estas estadísticas nos van a entregar información en tiempo real de todos los assets que hay dentro de esta escena. Y si estamos en modo de edición, nos van a entregar información específicamente del modelo que estamos editando. Listo. Eso nos interesa en este caso porque queremos hacer 4 hendiduras y estamos viendo en la referencia que son simétricas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a querer dividir entre 4 partes iguales la parte superior de esta torre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar uno de los loops. Listo, estoy en modo edición de caras, voy a pasar a modo edición de bordes. Entonces selecciono uno de los loops y miro en las estadísticas. Y digo, ah, vale, tengo 32 bordes. Listo. 32 lo puedo dividir exactamente entre 4. Entonces, con la tranquilidad del caso, yo puedo pasar a la vista superior. Y fíjense que lo hice a propósito con un acceso rápido. Listo. Los accesos rápidos para las vistas son en el teclado numérico. Esta sería la vista superior y es la tecla 7. Esta sería la vista frontal, es la tecla 1. Y esta sería la vista lateral, es la tecla 3. Listo. Y la tecla 5 nos entregaría la proyección. Entonces, acostúmbrense a trabajar de esta forma. Yo lo voy a usar mucho durante todo el curso. 7 para la vista superior, 1 para la frontal, 3 para la lateral. Y si necesito cambiar la proyección de ortográfica a perspectiva, con el 5. Listo. Luego vamos a ir viendo las demás. Todas las teclas tienen función. Por ahora nos interesan esas y las otras las iremos viendo cuando vayan haciendo falta. ¿De acuerdo? Ya sabemos que son 32, que los podemos dividir exactamente, entonces simplemente voy a coger y a seleccionar a mano 4 bordes y con toda la tranquilidad del caso los voy a desplazar hacia abajo. ¿Hasta dónde? Pues más o menos que correspondan con la referencia. Por ahí hasta... como hasta ahí. Entonces alguien me podrá decir,
No sé si se alcanza a ver. Bueno, resulta que el que modelamos es como un ángulo ahí y son prácticamente planos, eso es recto, pero el de la referencia es redondeado. ¿Qué hacemos? Y tiene un muy buen punto. Vamos a revertir esa operación para resolverla de una manera suavizada. Es decir, queremos que estos vértices, que estos bordes, cuando se desplacen, jalen un poquito de los que tienen alrededor. Solo un poquito. ¿Cómo lo logramos? Le vamos a pedir a Blender que haga una edición proporcional. Listo. Y las ediciones proporcionales las activamos con este icono que es de edición proporcional. Listo. Tiene algunas opciones, no hay problema, las vamos a ir viendo. Por ahora solo nos interesa prenderla y apagarla. Listo. Esto es importante. Todos están en este punto. Sí, profe. Felipe, vos no estás jugando. Profe, yo tengo una duda. Es que Listo. lo que pasa es que al bajar esos cuatro punticos a la hora de bajarlos, o sea, no baja, Sí, o sea, solamente baja como el borde exterior y no el interno, o sea, no como por dentro del... vale. Juan Fernando, revisa por favor si estás seleccionando los vértices o los bordes, que esa diferencia se va a notar en ese punto. Si yo selecciono solo los vértices, en el momento en que los baje, bueno, ya tengo eso prendido, entonces en el momento en que los baje, se va a mover solo la parte exterior. Listo. Si selecciono los bordes, entonces sí se van a mover los dos vértices que corresponden. Una alternativa, yo puedo seleccionar los dos vértices, no hay problema, y desplazarlos juntos. Listo. Entonces revisa por favor que si estén efectivamente seleccionados los que deben estar. Y si no, entonces lo revisamos porque sí sería muy raro. ¿De Sí, acuerdo? es que a la hora de seleccionar pues sí, los bordes, selecciona también el borde interno, no entiendo por qué, o sea, ¿tú cómo haces para seleccionar las cuatro líneas Bueno, al mismo listo. tiempo? No es al mismo tiempo, es uno por uno. Recuerden que para sumar a la selección, yo presiono y sostengo Shift. Entonces Shift más clic para ir sumando a la selección. Entonces vamos a seleccionarlos uno por uno. Entonces 1, 2, siguen estos. El otro eje creo que son estos. Vamos a ver si sí. Sí, sí son esos. Y el otro vendrían siendo estos dos. Exacto. Pero con Shift sostenido. Si yo no lo doy con Shift sostenido o si lo hago con Alt, pues él va a seleccionar todo. Listo. Eso resuelve la situación, Juan Fernando. Sí, profe, ahora sí, ya. Sí. Gracias. Listo, perfecto. Profe, una preguntita. Entonces, sí, Es ¿quién más me habla? como teórica, Juan Sebastián. Juan Mandón. Listo, Juan Sebastián. Ejemplo, digamos que estoy haciendo un cañón, pero no en este curso, sino de ejemplo hipotético. Y el cañón pues tendría Sí. como esas esquinitas, no sé cómo llamarlo. Pero si la cantidad de caras no es divisible por 4 y yo quiero hacer 4, como esas, no sé cómo se llaman, esas inclinaciones hacia abajo, ¿uno cómo le sumaría más caras? O Ahí hay todo tipo de encantamientos arcanos para resolver el problema. No hay manera simple de resolverlo. La respuesta fácil y directa es, en el momento en que empezaste a modelar, debías tener presente que a eso debía ser simétrico. Pasa con mucha frecuencia, lo van a encontrar con muchísima frecuencia, que se empieza a trabajar en un modelo y en cierto momento, y eso pasa con frecuencia, el cliente un día cualquiera dice, ¿te acordás que hemos aprobado tal cosa? Ya no va así, ya son simétricos. Pero bendito, ellos creen que hay que dar clic y ya. Eso pasa, entonces ahí uno tiene que respirar, eh,
F1 porque de esto vivimos. ¿Y cómo se resuelve? Bendito sea. La alternativa, bueno, no, hay muchas alternativas, pero una podría ser coger y crear loops nuevos y empezar a ubicarlos y a desplazar lo demás. Listo, y disolver entonces lo que esté sobrando y empezar a mover las cosas. Esa es una, muy lenta y muy aparatosa, pero puede funcionar. Otra podría ser, y tal vez más simple, vamos a coger acá un ejemplo, y vamos a suponer que esto no tiene todas estas caras, sino la mitad. Entonces, vamos a suponer que es este. Y yo necesito que algo salga por este lado. Necesito que algo sobresalga de este lado por la razón que sea. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo seleccionar este loop completo, ¿sí? Fíjense que seleccioné todo el loop y utilizar el comando bevel. Listo. ¿Qué es un bevel? Está acá. Bevel es un redondeado o un inglete. De hecho, en español es un inglete. Listo. ¿Y qué hace ese inglete? Él va a coger ese loop que yo tengo seleccionado. El acceso rápido a propósito es control B. Y me le va a crear un corte, entre comillas, con las condiciones que yo le establezca. Entonces digamos que es como de este ancho, ya yo ahí sí puedo coger con la tranquilidad del caso y pongamos que era esto lo que había que extruir. Ya yo sí lo puedo extruir y me queda listo. Pero el asunto es que todo va a ser finalmente darle vueltas y tratar de resolverlo, porque no hay una operación rápida que resuelva ese problema en particular. Listo. Listo, listo, no, pero la nueva herramienta y todo eso que mostraste, claro, es como de creatividad, entonces gracias, gracias. Listo. Esa era para la próxima clase, pero bueno, la pregunta la ameritaba. Profe, pregunta Estamos rápida, ¿cómo entonces. hiciste para duplicar el elemento? Yo tengo un trato con los gnósticos de Guayabal. Me da no, mentiras. Sí, Eso ya lo vimos. Eso ya Excelente. lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se ¿Sí? duplican objetos? ¿Duplicarlo? Claro. Perdón. Ah, sí, 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 Shift, sí, con Shift D, qué pena. Shift más D. Sí, tenés razón, qué pena, Exacto. profe, gracias. Pero no hay problema, igual me pueden seguir preguntando. Sí. Listo, entonces de nuevo toma 35, vamos a hacer los bordes de la torre. Listo. Selecciono los 4 bordes que quiero desplazar y habilito la edición proporcional. Entonces tengo la edición proporcional, digo soy un tipo genial, voy a desplazar esto de manera proporcional, le digo desplazar con el comando G, Z y por Dios y la Virgen se está moviendo todo simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el área de influencia de esta edición proporcional es inmensa. ¿Qué tan inmensa? Vamos a ver qué tan inmensa. Así de grande. Fíjense, pongámoslo acá que se vea con más claridad. Fíjense esta circunferencia gris que salió alrededor del objeto. Esa es el área sobre la que tiene influencia la edición proporcional. Y como todo el objeto está dentro de esa área, entonces se va a mover todo. Por tanto, mi truco súper genial no funcionaría en este caso. Hay que reducir el área de influencia y hay dos formas de hacerlo. Una es con el mouse, con el scroll. Entonces el scroll hacia arriba y hacia abajo va a modificar el área de influencia de la edición proporcional. Y para los que no estén usando mouse, entonces diríamos, bendito sea que hago con las teclas avance y retroceder página. Listo. El repag y avpag. Esas teclas me modifican el área de influencia de la edición proporcional. Y fíjense entonces lo que empieza a suceder cuando esa área de influencia es menor. Listo. Entonces vamos a reducirla por ahí hasta Profe, una acá. pregunta. Sí. Para seleccionarlo y moverlo libremente es GZ. No, G, solamente G, porque si decís GZ, estás diciendo voy a desplazarme sobre el eje Z. Si Ok, ok. solamente le das G, decís me voy a desplazar. Listo. Profe, es que a mí no me está apareciendo el área de, ¿cómo se llama? De influencia. Pero se está moviendo todo.
Sí. Quiere decir que el área es demasiado grande y está más grande que la pantalla que tienes enfocada en este momento. Entonces, y de hecho es muy común que eso suceda, estamos trabajando en una escala, luego vamos a un objeto más pequeño y las áreas de influencia de algunas herramientas van a ser muy grandes. Ay, ¿cómo Es muy hago para sencillo, no, bajarla? no pasa. Exacto, entonces para reducirla, con el scroll del mouse vas a girarlo hacia arriba hasta que veas que aparece en pantalla. Listo. Alternativamente, fíjense en la parte superior izquierda de la pantalla que aparecen ciertos valores y entre esos hay un dx, dy, dz, no sé qué, proportional size. Ese es el tamaño de esa área de influencia actual. Entonces ahí se dan cuenta si está subiendo o bajando. Listo. Y la desplazan hasta que tenga un tamaño razonable para lo que sea que estemos haciendo. Entonces, como ya el área de influencia es razonablemente pequeña, ya puedo desplazar y fíjense que acá es mucho más controlado. Viendo la referencia, ya esta que tengo es demasiado redondeada, entonces bajémosle esa influencia por ahí hasta acá y ya ahí sí se me parece a la referencia. ¿Y hasta dónde lo voy a bajar? Más o menos hasta acá. Listo. Apago la edición proporcional, que no la voy a usar más en este Profe, momento. a mí me Sí, aparece la edición proporcional y tampoco sobre qué tamaño tiene. listo. Y está activa. Sí, yo la activé. Vale, Cristian, compartinos pantalla, por favor. Cristian, tenemos conexión con la nave. Ya estoy enviando la captura. Ah, bueno, listo. Captura también sirve. ¿Cuánto pesa esa captura que no llega? Eso. Vamos a ver. Dale al comando G para desplazar. Y ahí ya sí debería. Ah, bueno. Y hay que tener objetos seleccionados. Si no hay objetos seleccionados, no, el comando no va a tener ningún efecto. Ah, listo, profe, ya. No había Sí, caído sí en lo cuenta. resuelve. Tengo un Listo. problemita. Es que no me Escuché aparece. súper pasito. Supongo que es Laura. Sí, Laura, ¿cómo has Sí, estado? perdón. Bien. Profe, es que no me para seleccionar el loop completo, entonces no sé qué hacer. Y estás utilizando Alt sostenido y le das clic en uno de los bordes. Sí, pero no me da. Compartirnos pantalla por favor y mostrarnos Ah, de ya, qué ya, se ya trata. dio. Ya, no sé qué pasó, pero no da, pero Eso. ya, gracias. Ese es el comando mágico. Uno dice compartirnos pantalla y pum, las cosas operan. Sí. Eso es brujería de la más avanzada. Listo, gracias. De nada. Listo. Ya está la torre. Este es un muy buen momento para guardar. Entonces, guardar. Y acá, si se fijan, por las opciones de visualización que tengo acá, y aún si no las tuviera, quitemos esta cuestión, no hay problema. Y esto dejémoslo como viene. Listo. Si se fijan, el objeto está faceteado. ¿Qué es faceteado? Hay un montón de caras en vez de ser una superficie suave y continua. Entonces yo digo, pero por Dios bendito, si mi referencia es redonda y yo me esmeré en hacerla, ¿por qué tengo ese montón de polígonos allí? Y es por la forma de visualización, el modo de visualización. Entonces vamos a modificar eso. En objeto vamos a buscar donde dice el sombreado. ¿Qué tipo de sombreado? Él por defecto nos va a entregar un sombreado plano, este Shade Flat. Listo. En este caso queremos un sombreado suavizado, entonces Shade Smooth. Y eso de inmediato suaviza todos los bordes. Listo. Entonces ahora decimos
Bendito sea, listo. Sí tengo los bordes, pero ya perdí los detalles donde sí los quería. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a las opciones de los vértices del modelo y vamos a seleccionar la pestaña de normales y activar Auto Smooth. Listo. Entonces fíjense el efecto que tiene Auto Smooth sobre mi modelo. ¿Qué hace Auto Smooth? Él va a coger y va a preguntar entre dos superficies. Entonces digamos que esta que viene en este sentido y esta que viene en este sentido. Va a medir este ángulo y va a decir, si ese ángulo es de 30 grados o más, entonces va a ir suavizado. Si es de 30 grados o menos, va a ir duro. Listo, va a ir recto. Quiere decir que si yo muevo ese ángulo y lo pongo en un valor muy pequeño, pongámoslo en 1, prácticamente todos los ángulos entre todas las superficies en este modelo tienen un valor de 1 o inferior. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo va a ser plano. Si yo lo pongo en un valor muy alto, pongámoslo en, qué sé yo, 180, ningún ángulo entre todos estos tiene un valor superior a 180, entonces todo va a ir suavizado. Listo. Él por defecto viene en 30, 30 generalmente es un buen punto de partida. Sin embargo, yo puedo venir y afinar este valor y decir, no, pasa que yo quiero que esto sea redondeado, entonces el valor es más alto y quiero que este también sea redondeado, entonces el valor necesariamente es más alto, más o menos 40 grados. Ya tiene redondeado donde yo quiero que se vea redondeado. Listo. Y ya mi modelo se ve mucho mejor, más sofisticado. Este es un muy buen momento para guardar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo era que lo ponías smooth, suave? Hay dos opciones. Una es en objeto y shade smooth. Listo, les voy a mandar una captura de eso. Objeto, shade smooth. La otra opción es con clic derecho. Sobre el objeto, en modo de objeto, no de edición, de objeto, clic derecho y shade smooth. Listo. Listo. Gracias, profe. De nada.